Los pensamientos obsesivos, fijaciones con la muerte, el suicidio, con lo más trágico y oscuro de la condición humana, el rumiar incesante del pasado, la intranquilidad, el miedo irracional hacia todo, la sensación de un peligro inminente, el decaimiento, la falta de motivación, la irritabilidad extrema, emociones que van de un extremo al otro en cuestión, en el peor de los casos, de minutos, pensamientos que no se pueden controlar y dan la sensación de que la mente tuviese una voluntad ajena, una voluntad propia. En fin, los diferentes síntomas de la ansiedad y de la depresión son tan abrumadores que se ha considerado desde la psiquiatría y la psicología tradicionalmente que son enfermedades que deben ser eliminadas, ya sea a través de los medicamentos o a través de las terapias en el psicoanálisis o la terapia conductual o el tipo de psicología que sea. Pero el consenso suele ser que el problema es la ansiedad y la depresión en sí mismas, los síntomas. Pero en esta oportunidad quiero compartir una concepción distinta de la ansiedad y de la depresión y que se puede aplicar quizá a muchos otros estados mentales, no lo llamemos trastornos ni enfermedades, que se deriva del psicoanálisis de Carl Gustav Jung. Jung, conocido por desarrollar la idea del inconsciente colectivo, de los arquetipos, que son el lenguaje del inconsciente universal y se encuentran en los mitos, las religiones, las grandes rapsodias épicas que ha creado la humanidad a través de los mitos, de las cosmogonías, de la religión, y también pionero de la idea terapéutica de la individuación, de reconciliar la persona, que es la máscara que le mostramos a la sociedad, y la sombra, que es el inconsciente individual. Carl Gustav Jung plantea que la ansiedad y la depresión no son enfermedades en sí mismas, sino que son señales de la mente. Así como, por ejemplo, el dolor tiene una función evolutiva para advertir que hay un órgano fallando o que hay algún tipo de problema en el cuerpo, entonces el dolor que se siente al romperse un hueso es simplemente una señal de que algo está fallando en la estructura del cuerpo. Pues asimismo la ansiedad y la depresión son señales de que algo está fallando en la mente, pero no en el sentido de un simple desbalance químico, porque la concepción psiquiátrica es que la depresión es falta de serotonina, es que la ansiedad es sobreproducción de ciertos neurotransmisores, producción de cortisol, de adrenalina, redes neuronales que se fijan en obsesiones y en compulsiones, y eso es cierto, no se puede desconocer la parte biológica, neurológica de la depresión y de la ansiedad y en general de la conciencia, de la mente, pero la depresión y la ansiedad no son solamente desbalances químicos, sino que tienen un origen más profundo porque son señales de que algo falla en la mente, pero no en el sentido de un desequilibrio químico o neuronal, sino en el sentido de que algo está fallando en términos de los comportamientos, de las relaciones interpersonales, de la concepción de la vida, de la forma en la que estamos viviendo y nos constituimos como sujetos. Carl Gustav Jung entonces interpreta la ansiedad y la depresión como señales que hacen necesario un cambio sustancial. Y ahí entra la filosofía para reflexionar acerca de la condición humana. El existencialismo de Jean-Paul Sartre nos dice que la esencia es posterior a la existencia. Primero existimos y luego viene nuestra identidad, nuestra subjetividad, nuestra esencia como seres humanos. Esa esencia no es algo predeterminada por la genética, no es algo con la cual nacemos, sino es algo que nosotros debemos construir, repensar, inventar y reinventar continuamente, porque somos las únicas criaturas capaces de transformarnos en nuestra subjetividad a nivel de lo que somos como personas. Entonces quiero articular esa idea de la libertad para transformarse a uno mismo en el existencialismo con la noción de Jung de la ansiedad y la depresión como señales que deben interpretarse en clave de un cambio que se debe realizar. Uno puede tomar Prozac, puede tomar Xanax, puede tomar cualquier tipo de antidepresivo, ansiolítico, y los síntomas pueden menguar, es cierto, pero si el problema de raíz subyace, si es un problema con relación a una carencia emocional, si es un problema con relación a una carencia de reconocimiento, si es un problema que tiene que ver con ese conflicto entre el inconsciente personal y la imagen que le mostramos al mundo, el conflicto de la inautenticidad. De ahí que Jung diga que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente debemos ser.
Si esos problemas se mantienen intactos, entonces los síntomas simplemente se duermen y van a aparecer cuando ocurra alguna circunstancia traumática cada vez más fuertes. Entonces se debe tomar otra vez medicamentos, más dosis, quizá medicamentos más fuertes, y se vuelve un ciclo. ¿Por qué? Porque los medicamentos son solo una herramienta paliativa, solamente suprimen algunas consecuencias de unos estados emocionales que no se pueden transformar simplemente cambiando la química del cerebro. Para salir de la depresión hay que transformarse a uno mismo, hay que pensar en esa cuestión del sentido de la vida, hay que reflexionar acerca del propósito de nuestra existencia, qué es lo que queremos lograr, por qué se justifica evadir la muerte mientras no sea posible, qué es lo que queremos lograr mientras existimos, cuál es la finalidad de que vivamos. Todas estas preguntas exigen un análisis de uno mismo, y de ahí viene el ejercicio del conócete a ti mismo de la filosofía griega. Y también podemos pensar en el arte de inventarse a uno mismo, de vivir la vida como una obra de arte, que es una idea presente en Foucault. Foucault la retoma de los griegos. Y todas estas ideas nos permiten ver que la única forma de realmente curarse, de realmente salir de esos estados tan agobiantes, tan abrumadores, casi insoportables, en los peores casos incapacitantes, es tomando la decisión, la determinación de transformarnos, de reinventarnos, de crearnos radicalmente distinto a como hemos sido. Y una vez empecemos a identificar cuáles son los detonantes, no químicos, no solamente decir que la ansiedad es sobreproducción de cortisol, no, cuáles son los detonantes en nuestra vida concreta de nuestra ansiedad y de nuestra depresión, qué nos está deprimiendo, qué nos está deteniendo, a qué le tememos realmente. Porque sucede que muchas personas en estos estados se obsesionan con la muerte, el suicidio, con lo más trágico de la condición humana, pero esa es una estratagema muchas veces de la mente, porque en realidad la preocupación subyacente es mucho más mundana. Puede que a uno le preocupe, por ejemplo, no tener una relación amorosa, no tener suficientes amigos, no tener un espacio en el cual se siente uno reconocido, responsable, con un propósito, etc. Y la mente entonces comienza a rumiar y a obsesionarse con cosas más abstractas, como la muerte, como el suicidio, como lo trágico de la existencia, pero en realidad las preocupaciones suelen ser muchísimo más cotidianas, y es muy útil que la persona se acostumbre a deconstruir sus preocupaciones, sus temores, sus angustias, y encontrar la raíz de qué es lo que lo está preocupando realmente. Si se hace eso, entonces se da el primer paso para identificar qué es lo que está mal en nuestras vidas, que justifica esas reacciones de nuestro cerebro, esos estados anímicos, y comenzar a cambiarlos. Si tenemos la determinación de cambiar radicalmente, si una persona es demasiado solitaria y experimenta depresión, entonces debe tener la actitud de la terapia de exposición y comenzar a socializar, comenzar a dejar de ser tan introvertido, de marginalizarse, comenzar a interactuar. Si una persona, por el contrario, es demasiado extrovertida y le falta cultivar su mundo interior y experimenta ansiedad o cualquier otro síntoma, debe tratar de prestarle más atención a su universo personal. Si una persona, por ejemplo, le teme al fracaso, entonces debe dejar de obsesionarse con el éxito, de construir esa idea del éxito, relativizar las derrotas, entre comillas, cuando las cosas no salen como queremos, reflexionar sobre el sufrimiento, la condición humana, el absurdo, todos estos conceptos que podemos encontrar en Schopenhauer, en los existencialistas franceses, y tomar la decisión de hacer un cambio. Mientras no se haga el cambio, no importa qué tipo de terapia se haga, no importa qué tipo de medicamento se tome, no importa cuánto se gaste en un psicólogo, no va a cambiar nada. Lo máximo que se puede lograr es que los síntomas se duerman, pero como dije antes, reaparecerán en algún momento de la vida, y posiblemente con más potencia y siendo más destructivos. Entonces la única forma es asumiendo las riendas de nuestra vida, transformándonos y tomando la decisión de cambiar sustancialmente. Eso quiere decir un ejercicio de reflexión de qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de persona somos actualmente, qué nos detiene, qué nos distrae, qué nos está haciendo sentir que nos estamos malgastando, que no estamos viviendo la vida plenamente o como quisiéramos vivirla, y tratar de hacer los cambios de la mejor manera posible. Solamente en esa voluntad de actuar, en esa voluntad de transformarnos, se encuentra la verdadera salida para esos estados
que se vuelven tan abrumadores y se vuelven una batalla constante contra la propia mente.